que vamos a iniciar entonces con nuestra lección número 3, que consiste, el tema es lo nuevo del nuevo pacto. En las primeras dos enseñanzas estuvimos contemplando la superioridad del nuevo pacto, por qué es importante el nuevo pacto. También estuvimos en la segunda clase abordando la legalidad en la que opera el nuevo pacto. Y hoy vamos a iniciar con lo nuevo del nuevo pacto, la primer parte, porque esto es bastante largo y entonces lo vamos a dividir en dos partes. Bienvenidos, hermanos, adelante. Acá tengo sus lecciones y si quieren al finalizarlo platicamos. Esta es la tercera de hoy. Esta es la de hoy, esta es la primera y esta es la segunda. ¿Sí? Y bueno, hermano Jorge, entonces esta es la tercera que corresponde a hoy, la primera y la segunda. Pues sí se fueron. Entonces, quienes ocupen de las anteriores, la otra semana les puedo traer con gusto. Bien, entonces hoy vamos a desarrollar este tema de lo nuevo del nuevo pacto. Las enseñanzas están quedando grabadas y las estamos compartiendo en el YouTube de Ministros Competentes. Entonces pueden buscarnos ahí en YouTube como Ministros Competentes. Les puedo compartir el enlace del canal y así ustedes pueden ir y recordar todo lo que se estuvo analizando. Bien, amados, entonces, entendiendo ya la premisa de la superioridad del nuevo pacto, por qué es superior al viejo pacto, la legalidad en la que el nuevo pacto opera, entonces vamos a conocer justamente hoy lo nuevo del nuevo pacto. Entonces, entendimos esto, que este nuevo pacto tiene una herencia que es superior, con mejores promesas, se establece en una realidad legal para que la iglesia lo pueda disfrutar y no consiste en un asunto de mejorar algo viejo o algo pasado, sino de hacer una realidad completamente nueva en Dios que opera a favor de la iglesia. Y es desde esta premisa que vamos a abordar lo nuevo del nuevo pacto. Entonces, veamos esto, el nuevo pacto, nuevo en tiempo o nuevo en esencia o nuevo en naturaleza. ¿Cómo es que opera este nuevo pacto? Bien, entonces en las Escrituras encontramos dos palabras griegas que se utilizan para definir algo nuevo, y es la palabra neos y es la palabra kainos. Son las dos palabras que encontramos en el Nuevo Testamento para definir lo que es nuevo. Entonces, la primera palabra, neos, es algo que aparece como novedoso en tiempo, es algo que aparece como nuevo en existencia, es algo reciente. Por ejemplo, el nuevo modelo de algo que existía. Por ejemplo, un celular, ¿no? Usualmente, ahora los teléfonos traen un nombre y va cambiando el modelo. El iPhone 7, el iPhone 8, el 9, el 10, y ahorita ya estamos por el, 17, ¿no? Entonces, esto es nuevo en que aparece en existencia. Había algo que era viejo, el 16, por ejemplo, el iPhone 16, y luego aparece como algo novedoso en el tiempo, algo que no existía, el iPhone 17, pero que es una continuidad
de algo existente, ¿sí? Es básicamente algo que acaba de salir. Pero cuando en la Biblia encontramos el segundo término, que es kainos, esta palabra no refiere a algo nuevo en aparecer, no refiere como el neos a algo nuevo que surge en el tiempo, sino la palabra kainos hace referencia a algo que es nuevo en esencia, que es nuevo en naturaleza, que es nuevo en forma o en cualidad. No es nuevo en tiempo, sino es distinto en su esencia. Por esto cuando se habla del nuevo pacto, la palabra griega que se utiliza es el kainos, porque habla de una realidad no que aparece en el tiempo, no que aparece como novedoso en escena, sino una realidad que siempre ha sido, pero que para nosotros es nueva porque tiene una nueva naturaleza, porque tiene un nuevo principio, tiene una nueva forma de expresarse. Su naturaleza es completamente diferente. Entonces, a veces se dice que el nuevo pacto es la magnificación del viejo pacto, ¿no? Que el nuevo pacto nada más es un asunto más grande que el viejo pacto, que el antiguo pacto. El asunto es que es una definición errónea, porque entonces el nuevo pacto dependería de la existencia del viejo pacto, porque sería una continuación. Y entonces no sería nuevo en naturaleza ni esencia, sino sería nuevo en aparecer en el tiempo. Pero la palabra que se utiliza para nuevo, haciendo referencia en las Escrituras a este nuevo pacto, es ese kainos, que lo hace nuevo en naturaleza, en esencia, ¿sí? Por eso es determinado como un pacto eterno. Hebreos capítulo 13 y versículo 20 al 21 encontramos esta realidad. Hebreos capítulo 13 versos 20 y 21. Este es el fragmento de una oración del escritor, y en esta oración él declara lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es la realidad, la expresión del nuevo pacto. El escritor a los hebreos lo define como el pacto eterno, que siempre ha existido, porque es la negociación entre el Padre y el Hijo, no entre el Padre y la humanidad. Nosotros somos metidos en ese pacto por gracia, pero toda la transacción de ese pacto, toda la alianza de ese pacto se llevó a cabo en la eternidad entre el Padre eterno y el Hijo eterno. Entonces, Hebreos define esta realidad como el pacto eterno. Su naturaleza es eterna, su procedencia es eterna. Por eso la palabra nuevo para establecer el nuevo pacto es el kainos. No es un pacto que Dios definió después del pacto de Moisés, no es un pacto que resultó después del fracaso de Israel con el pacto mosaico, sino es la expresión, el nuevo pacto es la expresión en nuestro momento del pacto que siempre ha sido y siempre será, el pacto eterno. ¿Cómo vamos con este asunto? ¿Todo bien?
Exacto. Es Cristo en nosotros haciéndonos aptos en este pacto eterno. Bien, entonces, amados, este nuevo pacto tampoco es la continuación del pacto de Dios con Abraham. A Abraham lo que se le dieron fue las primeras buenas noticias de este pacto. No es un pacto que inicie con Abraham, porque entonces tampoco calificaría como nuevo en naturaleza. Por eso Gálatas capítulo 3 y verso 8, el apóstol Pablo lo define de una forma especial. Gálatas capítulo 3 y verso 8, dicen las escrituras: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿qué sucedió? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto es lo glorioso de este pacto eterno, que no está determinado por asuntos de la ley, ni es un pacto que Dios hace inicialmente con Abraham, sino que el apóstol Pablo explica lo que sucedió en Génesis 12. ¿Qué expresa justamente Génesis 12? Dios hablando con Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te enalteceré y engrandeceré tu nombre. Todo esto el apóstol Pablo lo define como las buenas noticias. El pacto no inició con Abraham. Ese pacto inició con el Padre eterno, el Hijo eterno, en una realidad de eternidad, y expresándole a Abraham las primeras buenas noticias. Entonces, amados, el nuevo pacto debe entenderse como el pacto eterno, y no podemos limitarlo al tiempo, porque está desde antes del principio. Por esto, si el propósito de Dios es eterno, el pacto en el que ese propósito se lleva a cabo también es eterno. No puede ser el propósito de Dios eterno y su pacto distinto a esa naturaleza. Si el propósito es eterno, el pacto también es eterno. Entonces, sí, justamente. Bien, entonces, avanzando en esto, la esclavitud del pecado, así como la decadencia del ser humano y la creación, es un problema subyacente que había sido definido como terminado en el nuevo pacto. Amados, que Adán fallara en el huerto del Edén con Eva, desobedeciendo y comiendo del fruto del bien y del mal, no fue algo que a Dios lo tomó por sorpresa. Dios estaba esperando que eso sucediera. Por eso fue el nuevo pacto desde una realidad de eternidad, donde todo el problema del ser humano en cuanto a su naturaleza de pecado y el pecado mismo estaba destinado a ser resuelto en el nuevo pacto, ¿sí? Sin las promesas de este nuevo pacto, cada ser humano
moriría por toda la eternidad y esto paralizaría el propósito eterno de Dios. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, no había otra forma en la que el Señor definiera erradicar el problema del pecado del hombre si no fue en el pacto que hizo con el Padre Eterno. Acaba de decir usted que la ley ya no está en vigencia, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué está el 17 de San Mateo? Ajá. Donde dice Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Ajá. Entonces, Él vino a cumplir toda la ley. Él la cumplió. Por eso yo ya no vivo bajo el gobierno de la ley, porque Él la cumplió por completo. Por eso el apóstol Pablo define en la carta a los Romanos que nosotros en cuanto a la ley estamos muertos. Desaparecer, quitar. Ajá. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota ni una gota pasará de la ley. Es decir, que la ley pertenece hasta el final, hasta Apocalipsis. Entiendo esto, hasta que todo se haga cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñé, ahí llega Ok, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Nadie jamás había tenido la capacidad de cumplir toda la ley. Nunca, nadie. Por eso Pablo en Gálatas establece que el que participa de la ley se compromete a cumplirla toda. Si no la cumple toda, entonces su realidad es de muerte y de pecado. Vean ahí Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? ¿Encontró el pasaje? Para que lo leamos juntos y podamos desarrollar 3.10. Ahorita estamos en el 3.10. Esta es la realidad de la ley. Todo, de modo que todo el que depende de las obras de la ley, ¿bajo qué está? Bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, cuando nosotros pretendemos querer vivir en un aspecto de ley, o lo cumplimos todo, o no estamos haciendo absolutamente nada. Justamente, porque la aparición de Cristo fue para cumplir todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Por eso Él no quitó la ley durante su ministerio, sino apareció para que toda la ley fuera determinantemente cumplida en Él. Y cuando muere en la cruz, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Romanos, ¿qué dice? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a toda gente que cree. El fin de la ley es Cristo. Nosotros en cuanto a la ley estamos muertos. Ahora, el asunto
justamente es que tenemos que, cuando leemos los evangelios, tenemos que cuidar mucho qué cosa habló Jesús para la gente que vivía en la ley y qué cosas determinó Jesús para quienes íbamos a heredar la gracia. ¿Pastor? Por eso yo escuché a un teólogo decir que los evangelios realmente tendrían que pertenecer al Antiguo Testamento, porque todavía se leía. Exacto, es que muchas de las cosas que Jesús hizo, lo hizo justamente por eso, para cumplir la ley. Mucho de lo que Jesús dijo, lo dijo por eso, para cumplir la ley. Entonces necesitamos, cuando leemos los evangelios, definir esas primeras 3 preguntas hermenéuticas básicas. ¿A quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Entonces, cuando definimos esos 3 aspectos, yo entiendo, bueno, fue Jesús. ¿A quiénes? A los fariseos. ¿Fue Jesús a quiénes? A los que lo tentaban. ¿Fue Jesús a quiénes? A los judíos que vivían bajo la ley. ¿Para qué? Para ordenar su vida. Entonces, tengo que definir qué dijo Jesús para ellos y qué Jesús definió en los evangelios para quienes habíamos de heredar la gracia. Entonces, el apóstol Pablo lo define ahí en Romanos, que leía el pastor, que Cristo es el fin de la ley porque Él la cumplió toda. Y entonces Él establece, luego finalmente también, esta es mi sangre del nuevo pacto. Aquí empieza un nuevo sistema, aquí empieza un nuevo orden. Esta realidad del nuevo pacto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Isaías capítulo 42 y verso 5. Isaías capítulo 42 y versículo 5. Dice, Isaías 42, 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y justamente acá se desarrolla lo que luego Jesús habría de leer en los evangelios, cuando dice, ahora se ha cumplido esta palabra en frente de todos ustedes. El verso 7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de la prisión a los que moran en tiniebla. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Esto es lo que Jesús en su momento dijo. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, porque Cristo, el Hijo Eterno, es el pacto encarnado, establecido en su muerte y resurrección. Pastor, ¿iba a decir algo? Hebreos 8:13 también habla de la pacto que dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que será por viejo y se envejece, está Próximo a desaparecer. Justamente fue lo que cotejamos la semana pasada, cómo ese viejo sistema se dio por caduco, se dio por finalizado, por terminado. Explicamos por qué el escritor todavía dice que está próximo y no que finalizó de una vez. Y cotejamos justamente que la razón por la que él expresa eso es porque Israel todavía tenía sacerdotes, todavía tenía templo, seguía teniendo sacrificios y seguía viviendo bajo los rudimentos de la ley. Pero cuando Israel fue invadida y el imperio de Tito Vespasiano tumba todo el templo, conquista las murallas, entonces se les terminó cómo seguir ofreciendo
ese sacrificio de ley. Se quedaron sin templo, se quedaron sin sacerdotes, y hasta el día de hoy por ahí hay rumores de que ya quieren establecer nuevos sacerdotes y que quieren restablecer el templo de Salomón, pero todo eso, justamente problemas de ley, finalizó cuando se quedaron imposibilitados de poder seguir ofreciéndolo. Entonces el viejo pacto antiguo caducó, finalizó, y nuestra realidad es desde el nuevo pacto en Cristo. Bueno, dice que yo cuando invito a que abran los ojos de los cielos para que saquen de la casa de los presos y de la casa de prisión a los que mueven en tinieblas. Yo lo tomo espiritualmente. La cárcel quiere decir la cárcel del pecado para mí. No cárcel así de cárcel de la cárcel, están en prisión, sino la prisión del pecado. ¿Ok? Está bien. Muy bien. Entonces, avancemos en este asunto. ¿No es entonces el nuevo pacto una magnificación del viejo? Hebreos 13, 20, 21, que fue lo que leímos, establece esa realidad como pacto eterno. Ahora veamos justamente el fundamento bíblico de esa eternidad. Y es que el problema de la esclavitud, del pecado y la decadencia humana estaba y siempre estuvo destinada a ser resuelta por este nuevo pacto desde antes de la fundación del mundo. Dios nunca renunció a su propósito. Por eso Cristo, el Hijo Eterno, es el nuevo pacto encarnado. Dios definió su propósito eterno en la eternidad. Cuando Adán y Eva fallaron al plan en el que Dios los había incluido, Dios nunca renunció a su propósito eterno. Él ya tenía la forma de restaurar esta realidad, y siempre fue a través del Hijo Eterno como el nuevo pacto encarnado. Por eso podemos ver estas realidades. Mateo 25, 34 nos habla del reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 3, 11 nos habla que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno. Segunda Timoteo 1 y 8 al 9 nos habla de la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos. Tito 1 y 2, Hebreos 4, 3 nos habla de la esperanza de la vida eterna prometida desde antes de los tiempos. Apocalipsis 13, 8 nos habla de la realidad del Cordero inmolado desde el principio. Entonces, a Dios no lo tomó por sorpresa el pecado de Adán. Estaba esperando que eso pasara. Y entonces progresivamente durante todo el Antiguo Testamento empezó a revelar la forma en la que iba a restaurar todas las cosas. Por eso en Noé fue el arca representando a Cristo. En el tiempo de Moisés, con los asuntos de la ley y todo esto, Él fue el maná que descendió del cielo, Él fue la piedra de la cual brotaba agua, porque todos esos aspectos fueron una realidad de Dios progresivamente manifestando su intención. Por eso luego el apóstol Pablo en la carta a los Efesios establece que el Padre reunió todas las cosas en Cristo, todas las que estaban en el cielo y todas las que estaban en la tierra, para la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta es la expresión completa del pacto eterno. Cristo trayendo esa realidad de pacto. Entonces, por esto, amados, es que el nuevo pacto no es algo que aparece como un asunto novedoso en el tiempo, sino el nuevo pacto es la manifestación real del pacto eterno.
con una naturaleza diferente, con una esencia diferente a la de los pactos anteriores. ¿No explico en esta parte? Claro. Claro. Es omnipotente y omnisciente. Por supuesto. Nosotros somos los que nos quedamos cortos. Ok. Dice hermanito que en el Salmo 90. Ajá. Vamos a leer por acá. Salmo 90. Sí, 90, 1 y 2. Ujú. Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacías en los montes y formaste la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Ya dijo el futuro, ya. Es que este es el asunto, que nosotros dividimos el tiempo en pasado, presente y futuro, pero el Padre habita en una eternidad que es un presente continuo, siempre. Por eso Él todo lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para que fuera consumado en el Hijo eterno, que irrumpió en el tiempo, que Él, siendo eterno y viviendo en eternidad, se mete en el tiempo, se mete en la historia, irrumpe el tiempo cronológico para hacer manifiesto lo que el Padre determinó en la eternidad. ¿Me explico? Ok, avancemos entonces en esto nuevo de el nuevo pacto. ¿Qué tenemos en este nuevo pacto? Un nuevo nacimiento. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cristo como la simiente del Padre. Cristo como la semilla incorruptible del Padre, en quien nosotros nacemos a una novedad de vida. Juan capítulo 3, leamos por favor Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Juan capítulo 3 y versos del 3 en adelante. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿De qué cosa? De ser hechos. Notemos que Juan no está diciendo de ser llamados hijos de Dios, de que tengan un título de hijos de Dios, sino Juan dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad, la realidad legal, la justicia en ellos para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Lo que nosotros en Cristo somos es engendrados por voluntad de Dios, siendo ahora no llamados, no teniendo solo el título, sino teniendo la realidad de que hemos sido hechos, formados, hijos de Dios. Esta es nuestra realidad de un nuevo nacimiento, un acto que fue completamente soberano. El hombre lo que era en su humanidad es muerto en delitos y pecados,
pero es recreado internamente en Cristo. Él nos dio la potestad de ser hechos hijos. Recibimos el derecho y autoridad sin restricciones. Y esto es lo glorioso, porque en esa realidad de ser hijos, no cambiamos de hábitos, sino cambiamos de hábitat, nuestro entorno espiritual. ¿Sabe? Esta es la diferencia justamente entre los hijos de Dios y quienes adoptan una religión por invitación o por asunto de herencia. Mis papás fueron ahí, porque nosotros nos hemos empecinado en que la gente cambie de hábitos, ¿sí? No, que deje de fumar, que deje de tomar, que deje de hacer esto, que deje de hacer lo otro. Y las Escrituras nos definen algo superior. No cambiamos de hábitos, sino cambiamos de hábitat, del entorno en el que nos expresamos y vivimos, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Amados, hábitos los cambia cualquiera con determinación. Vaya usted a preguntar cuántos testimonios hay en Alcohólicos Anónimos de gente que se rehabilitó. Un montón. Vaya a preguntar a las casas de rehabilitación de drogadictos cuántos han sido rehabilitados. Otro montón, porque de hábitos cambia cualquiera. Pero de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, solo quienes hemos sido hechos hijos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con los testimonios de los Alcohólicos Anónimos? ¿Los damos por falsos? Ok, no tengo problema con eso. Yo tengo testimonio, ¿verdad? Que yo fui a los alcohólicos, estuve en casa de restauración y estuve en muchas situaciones. Nada me cambió. Hasta que vine a Cristo y le dije, Señor, ya fui a todos lados, mira este luz y me vas a cambiar. A la fecha que estoy. Claro. Cristo. Y eso es total. Porque yo leí los libros de ellos y sé cómo se trabajan ellos, y sé que ellos han hecho cambios también, pero sin Cristo en su corazón. Las casas de restauración también, respetos para ellos, porque se han metido ahí sí que a pelear con ellos, pero de una manera diferente que están sin Cristo. Exacto. De este lado, por decirlo bien, está Cristo y es el único que puede. Definitivamente, el asunto es que una cosa no pelea con otra, porque lo que estamos hablando nada más es justamente de hábitos de naturaleza humana, ¿sí? Entonces, claro, hay mucha gente, testimonio, bueno, bárbaro, ¿no? Sí, todo lo probé, pero hasta que llegué a Cristo realmente llevé esa transformación. Es que eso es pasar de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Eso es no solo cambiar de hábito, sino cambiar de hábitat completamente. Ya no vivo bajo el gobierno y el dominio de la potestad de las tinieblas que me tenía en el licor, en las drogas. Ahora vivo en el reino del amado Hijo, donde expreso su vida. Pero no podemos pelear con lo otro, de la gente que dice, no, que todo lo que me dijeron ahí en Alcohólicos Anónimos y en esa casa de rehabilitación me sirvió y hoy estoy aquí y ustedes me ven. También es una realidad, pero eso fue un cambio de hábito que no lo salva. Dejó de ser alcohólico, pero sigue estando muerto en delitos y pecados. Esa es lo trascendente que hace Cristo. No solo nos cambia de hábitos, sino nos cambia el hábitat en el que nos movemos y donde somos gobernados, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Amén. Muy bien. Entonces,
Avancemos. Entonces, un nuevo nacimiento, amado, y esto es lo trascendental en cuanto a lo que hablamos ahorita, porque un nuevo nacimiento no crea creyentes renovados, sino hijos engendrados, que vuelven a su gen primario. Esto es lo trascendente de ser llevado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Amados, realmente nosotros hemos fallado queriendo arreglar al viejo hombre. Hemos fallado queriendo hacer mejor a nuestra vieja naturaleza. Cuando Jesús fue drástico con Nicodemo, como leímos ahorita en Juan, que le dice: todo lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Nicodemo, lo que es nacido de la carne siempre va a ser carne. Nunca se va a mejorar, nunca se va a arreglar. Por eso lo que tú tienes que hacer es morir para nacer de nuevo, teniendo ahora la imagen del celestial, trayendo ahora la imagen de Cristo en nosotros, y podamos justamente tener esta realidad de nuevo nacimiento. Amados, Dios no envió a su Hijo para restaurar a nuestro viejo hombre. Dios envió al Hijo para matar a nuestro viejo hombre, y que podamos nacer a una novedad de vida, andar en nueva vida. Por eso, honestamente, durante muchos años hemos hecho justamente estas declaraciones de: venga, el Señor puede arreglar su vida. Dios no va a arreglar su vida, la va a matar, la va a hacer pedazos, para que ahora sea la vida de Él la que se exprese en el nuevo nacido. Eso es lo que Pablo establece: ya no vivo yo. O sea, Dios no nos envió al Hijo para que vengamos a Él y nos resuelva el problema del viejo hombre. Él fue a matarlo, a destruirlo, a desaparecerlo, para que la vida de Cristo viva en nosotros. ¿Me explico en esa parte? Muy bien. Avancemos entonces, porque en esa realidad de nuevo nacimiento nosotros también somos nueva criatura. Segunda de los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿qué son hechas todas? Reformadas, renovadas, hechas mejores. ¿Qué son hechas? Nuevas. Acá de nuevo aparece esta realidad de kainos, de modo que si alguno está en Cristo, kainos, criatura es. Porta una nueva esencia, porta una nueva expresión de vida, porta una nueva naturaleza, y es ahí donde todas las cosas viejas pasaron, y en esta nueva criatura lo que hay son cosas nuevas, con esta misma esencia y esta misma naturaleza. Por eso el primer Adán fue declarado como alma viviente, ¿sí?, creado de la tierra, un hombre natural que busca una experiencia externa con Dios. Pero el postrer Adán, que es Cristo, es lo que es ese espíritu vivificante. Y nosotros disfrutamos de esa realidad. Por eso no somos reformados que dejamos vicios. Somos de una naturaleza distinta. Somos una kainos criatura, espíritus vivificados. Acompáñenme a leer 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y versículo 45. Primera los Corintios 15, 45, ¿ya lo tiene? Dice: fue hecho el primer Adán y el postrer Adán. Muy bien, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre, hablando de Adán, él es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es ¿quién? El Señor, Cristo. Él es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Esta es nuestra realidad como nuevas criaturas. El primer Adán, ¿qué fue? Alma viviente. ¿Qué traíamos de él? Su misma imagen, su misma naturaleza. Seguíamos siendo pecadores como él se convirtió al desobedecer a Dios y comer del fruto del bien y del mal. Ahora, lo que aparece después es el segundo Adán, que es el Señor, que es del cielo. Y si traíamos la imagen del terrenal, ahora lo que traeremos es la imagen del celestial. Lo que éramos nosotros en Adán es almas vivientes, pero el postrer Adán, que es Cristo, él es espíritu vivificante. Lo que la iglesia, los hijos nacidos del espíritu, como nueva criatura en Cristo somos, es espíritus vivificados en él. Ya no solo somos almas vivientes, somos espíritus vivificados. Traemos también la imagen del celestial. Gracias por su alegría. ¿Cómo vamos con esto? Hermano, pero también nosotros la carne tenemos que dar también un testimonio. En el sentido que estamos vestidos. Eso es Cristo en nosotros. Eso es Cristo en nosotros. Es que con esto, con todo esto, yo no estoy diciendo con nuestro cuerpo podemos hacer lo que se nos da la gana porque en Cristo somos espíritus vivificados, sino que es esa vida vivificada en nosotros lo que, como leíamos en Hebreos, por la sangre del pacto eterno, es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Vamos bien entonces en ese asunto? Entonces, amados, en definitiva, mientras que en el antiguo pacto toda alma viviente era un nombre natural que debía buscar experiencia espiritual externa con Dios, en el nuevo pacto somos espíritus vivientes y vivificados que disfrutamos una realidad de vida interna, Cristo en nosotros. Lo siguiente, poseemos una nueva mente. Primero en los Corintios capítulo 2 y verso 16, justamente establece esta realidad, que al ser nuevas criaturas, recibimos es su mente para entender los asuntos divinos. Acompáñenme a leer primera en los Corintios capítulo 2 y versículo 16. Primera a los Corintios 2 y verso 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos es la mente de Cristo. Al ser nuevas criaturas, recibimos su mente que entiende, conoce todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, y por medio de la cual se nos revelan sus intenciones, planes y propósitos divinos, con el fin de que seamos efectivos y participantes en su propósito eterno. Así que, amados, esta nueva mente ha sido puesta en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, ¿sí?
por medio de esta mente podemos renovar nuestro entendimiento y llegar al conocimiento pleno de todas las riquezas y tesoros de la sabiduría de Dios que están escondidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando desarrollamos lo que el apóstol Pablo llamó inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, entonces podemos comprobar, experimentar y disfrutar todo lo bueno, agradable y perfecto que encierra la voluntad de Dios. Justamente como lo establece el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que renovemos nuestro entendimiento para ¿qué cosa? Comprobar. ¿Y qué es comprobar? Asegurarme por experiencia. ¿Sí? Una cosa es, allá están haciendo esto, y otra cosa es, estuve ahí y participé de eso. Esto es comprobar, tener la certeza por experiencia propia. ¿De qué cosa? De la voluntad de Dios, de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es una realidad en mí cuando mi mente ha sido removida para que se establezca la mente de Cristo y esa nueva mente ejerza una forma de gobierno celestial en mí. Y el resultado justamente es comprobar esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos hasta acá? Claro, definitivamente. Muy bien. Entonces, amados, sumado a todo lo que hemos dicho, una de las demandas que establece el Evangelio del Reino es justamente cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cuál fue el mensaje con el que Juan el Bautista introduce a Cristo? Arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego aparece Cristo con el mismo mensaje, pero con una realidad precisa: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ya está aquí, se ha manifestado en ustedes. Jesús les dijo a los discípulos: del reino nadie va a decir helo aquí o helo allí, porque el reino ya está. Pero la demanda de la vida del reino justamente pide un cambio de mentalidad. El arrepentirnos, la palabra griega que se utiliza es la metanoia, que es un cambio de mentalidad, de forma de pensar. O sea, esto va a cobrar mucho sentido ahorita. ¿Qué esperaban los judíos del Mesías? ¿Qué era lo que ellos esperaban? ¿Cómo esperaban ellos al Mesías? Era una persona con poder, Una persona con poder, alguien que viniera a poner su gobierno terrenal. alguien que trajera un gobierno terrenal, ¿no? Que los librara de la esclavitud romana. Que viniera con espada. Pero Jesús aparece y les dice: el reino ya está. ¿Cuál es el problema? Su forma de pensar. Ustedes siguen pensando en un Mesías que iba a venir con un ejército a establecer un gobierno terrenal. El reino ya está, pero arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. Si no, no va a haber forma de que disfruten ese reino. Por eso la justa demanda de ese reino es cambiar nuestra forma de pensar. Y cuando cambia nuestra forma de pensar, inherente a ello va a cambiar nuestra forma de actuar. Amén. Muy bien. Ahora, ¿por qué todo esto es tan trascendental? Y es que, amados, formas de pensar
justamente establecen formas de gobierno y lo que influye en el pensamiento del hombre todo el tiempo va a controlar sus acciones. Y dicho todo esto, cuando la guía del Espíritu, conocimiento de la palabra es lo que nos gobierna, entonces nosotros podemos desarrollar plenamente la mente de Cristo, que nos ayuda a comprender sus planes, diseños, su voluntad, sus designios y todos los asuntos que pertenecen a esta nueva forma de vida. Nosotros hoy tenemos por derecho legal en este nuevo pacto la mente de Cristo. Tú la tienes por naturaleza, porque cuando naciste del agua y del Espíritu y se te dio la potestad de ser hecho hijos de Dios, naciste de nuevo, te convertiste en una nueva criatura. Inherente a ello viene la mente de Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar esa mente en nosotros, que sea esa mente la que gobierne todo lo que nosotros somos, decimos y hacemos. Amén. Y finalmente, para terminar esta primera parte, vimos que de lo nuevo del nuevo pacto vamos a tener 2 lecciones. Lo último para terminar esta lección es que recibimos un nuevo nombre. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17. Si quieren, acompáñenme a buscarlo en las escrituras, así leemos los 2 pasajes que tenemos acá. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17 dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Capítulo 3 y versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Aquí hay mucho que vamos a cotejar en este asunto. Leamos por favor Filipenses capítulo 2 y verso 9. Filipenses capítulo 2, capítulo 2 y verso 9, dicen las escrituras: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. ¿Y qué dice? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué recibió Cristo que lo está definiendo también en Apocalipsis 3? Un nuevo nombre, un nombre nuevo. Ahora, amados, acá la teología se ha debatido con el judaísmo como no tienen idea, justamente para definir cuál es ese nombre que se le da a Jesús. Porque pregunta, ¿ese nuevo nombre es Jesús? Cuando Jesús definió entonces: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis, ¿alude al nombre de Jesús? ¿Cuál es ese nombre? Ahora, entendamos este asunto.
Jesús es el nombre que se le da al niño que nace. Isaías define la encarnación desde esta perspectiva, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, porque el niño nace, el hijo no, el hijo es dado, porque el hijo es eterno, el hijo no nace, nació el niño, Jesús, en él se nos fue dado el hijo eterno. Más o menos con eso. Luego, Cristo es el título que se le da en el griego a Mesías. En el hebreo es el Meshach, algo así se pronuncia, que es Mesías. Cristo en el griego tiene esa misma definición, Mesías. Nada más es el título de el enviado de Dios. Esto es el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, acá es donde vamos a encontrar todo un asunto. Porque si no logramos entender el niño que nace con el nombre de Jesús, al hijo enviado como el Mesías, entonces vamos a tener conflicto con el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a tener mucho conflicto con ese asunto, porque entonces, ¿cómo establecen los católicos ese asunto? Jesús es Dios, sí. María es su mamá, sí. Entonces María es madre de Dios. O tienen razón, o en algo todos estamos equivocados. Yo creo que le hablaba, ¿Cómo sería espiritualmente? Claro. Entonces, si eso no está en discusión, definitivamente. Ahora, Jesús, el niño que nació, ¿es Dios? María, que fue la mamá de Jesús, la madre de Dios. Hermano, y estando en la condición de hombre. uh-huh. Yo creo que el verbo son el mismo personaje, son la misma persona, solo que él digamos, puede tomar diferentes formas. Uh-huh. Por ejemplo, Ajá. Ok, tenemos que cuidar esa parte de que es representado como cordero, de que es representado como león, a que toma forma de. Porque lo único que las escrituras hablan del Dios eterno tomando forma de, es de hombre. Como cordero fue llevado. Esa es una figura. El león de la tribu de Judá, esa es una figura. Pero la Biblia nunca establece que el Hijo Eterno se convirtiera en tomara forma de cordero, ni tomara forma de león. Pero se le coteja con esas figuras por la obra que realizó, como usted dice, en esa esencia de que es una sola realidad, ¿sí? Pero lo que la Biblia nos define es que él lo que tomó fue forma de hombre, y ahí se hizo siervo y se humilló
hasta lo sumo. Hebreos capítulo 10, miren este asunto. Este texto lo teníamos para más adelante, la otra clase creo, pero vamos a tener que hablarlo de una vez. Hebreos capítulo 10, versículo 3. Hebreos capítulo 3 y verso 10. Ese no está en su lección, así que anótelo por ahí si quiere, porque lo vamos a abordar un poco más detalladamente en lecciones que vienen. Pero veámoslo ahorita para solucionar esta parte. Hebreos 10, verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué es lo que Jesús establece entonces? Bueno, Padre, ofrendas y esos sacrificios de toros y de machos cabríos, ya no quisiste. Eso ya no te agradó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Padre? Para que el Hijo cumpliera la voluntad del Padre. ¿Qué dice el texto? Le preparó un cuerpo. ¿El cuerpo de quién fue? De Jesús, del niño que nació. Es en él, en ese Jesús, en el que el Dios eterno, el Hijo eterno, se encarna. Por eso necesitamos realmente entender la unión y la diferencia entre el cuerpo en el que el Hijo habitó y encarnó y el Hijo eterno, que es eterno, que no nace y que no puede morir. Por eso se le preparó un cuerpo. En ese cuerpo nació y en ese cuerpo murió. Por eso la pregunta es, ¿Cristo murió siendo Dios o murió siendo hombre? Porque Dios no muere, es eterno. Entonces tenemos que desde esa perspectiva asimilar que el nombre que es sobre todo nombre que se le ha dado al Hijo eterno, en el que se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra, no tiene nada que ver con asuntos terrenales. No hablamos ni de Jesús como nombre terrenal, ni hablamos de Cristo ni de Jesucristo como los títulos que se le dieron al Mesías. Hablamos de un nombre que es sobre todo nombre, como una realidad espiritual. ¿Qué es Dios? En esencia, espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren, es en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Este nuevo nombre que se le da al Hijo eterno y que Él dice que también lo escribe, no es un asunto semántico, no es un asunto de letras y de conjugación de palabras, sino es una identidad eterna, celestial y espiritual. Por eso también Pablo dice que en Él toma nombre toda familia de los cielos y toda familia de la tierra. Pero no es un nombre semántico, es un nombre espiritual. Dios es espíritu. Y lo mismo justamente pasa con nosotros, que lo que hemos recibido es un nuevo
nombre. Se nos ha asignado un nombre espiritual con el que nosotros nos identificamos con Cristo. De Él tomamos nombre, un nuevo nombre que no es semántico, que no tiene letras ni en español, ni en chino, ni en ningún asunto terrenal, sino es un nombre espiritual que nos identifica con Él como hijos de Dios. ¿Me explico? Por eso es que este nombre nadie lo conoce si no es únicamente en el Espíritu. Es ahí donde nosotros lo entendemos, lo asimilamos y desde donde somos identificados juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo vamos hasta aquí? Con ese nuevo nombre. Por eso, amados, los voy a mandar pensando mucho con esto que les voy a decir. Pero el libro de la vida no es un libro. El libro es cómo se figura a Cristo. Nosotros tomamos nombre en Él, porque en Él está escrito nuestro nuevo nombre. No es un libro literal que usted va a sacar y va a poner sobre una mesa, porque Dios es espíritu. Juan lo que está haciendo es trayendo a nuestra dimensión natural todo lo que él vio en el espíritu. Por eso es que nuestro nombre en el libro de la vida no es Pablo Elí Jiménez de León, sino es el nombre que el Padre me dio en Cristo, en el Hijo eterno. Claro, nosotros lo conocemos y lo sabemos es en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo define en esa realidad? Que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces, el problema está en querer volver semántico y natural algo que es completamente espiritual. Ese nuevo nombre que yo tengo en Cristo y que está escrito en el libro de la vida, que es el Hijo, no es un nombre semántico ni con asuntos sintáxicos de nuestro lenguaje, sino es completamente espiritual. Amado, por eso es que cuando se habla de ese libro, Juan dice, y los que no se encontraron escritos en el libro desde de la vida, desde antes de la fundación del mundo. Ese libro, esa realidad en Cristo no es que conforme vamos naciendo, Dios escribe, conforme vamos levantando la mano para aceptar a Jesús, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí ha estado porque el Padre que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, todo lo hizo en Cristo desde la eternidad. Y ahí nos dio este nuevo nombre. Por eso este nuevo nombre tampoco es Neo, sino es Kainos, nombre. Un nombre con nueva esencia, naturaleza. Es un nombre espiritual. Amén. Gracias por su alegría, su entusiasmo, o no sé todo lo que esté pasando por su cabeza ahorita. Bien, amados, preguntas. Y yo le invito a que indague un poquito más sobre el nuevo nombre. Hay realmente una lección impresionante con la que podemos edificar al cuerpo de Cristo desde esta premisa, sabiendo que es una realidad espiritual. ¿Preguntas?
si no es gramatical. Ujú. Yo pienso que tiene que haber algún tipo de gramática para que nosotros podamos asimilarlo, porque si no en el espíritu no podría yo definir qué nombre. Ok, lo que pasa es que orar en el nombre de Jesús, es justamente la realidad de nuestra identificación con Él, lo que yo soy en Cristo por su obra consumada en la cruz. El asunto es que seamos honestos, a veces sin intención, pero nosotros volvimos de la frase, el nombre de Jesús, el amuleto mágico con el que cerramos todas nuestras oraciones para que se puedan cumplir. Pero pregunto, ¿cuántas oraciones con las que concluimos con la frase, en el nombre de Jesús, hicimos, no se cumplieron? Yo sé que hay un montón que sí, pero nunca hablamos del montón que no. Claro. Pero Jesús dijo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Y todo, amados, todo es todo. O sea, si lo que queremos es buscar escapes para justificar algo que Dios no hizo, Dios no está esperando que lo defendamos, Él está esperando que lo entendamos. Juan lo que establece, el apóstol Juan lo que establece es, y esta certeza tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tenemos lo que hemos pedido. Entonces, pedir en el nombre de Jesús, más que esa parte gramatical de la frase en el nombre de Jesús, es conocer la intención, voluntad y designio de Dios para nosotros. Y esa es nuestra certeza. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, lo hago no con el mantra mágico en el nombre de Jesús, sino desde el entendimiento de la voluntad de Él para mí. ¿Qué era lo que oraba el apóstol Pablo a los colosenses? Llénales del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno, agradándote en todas las cosas y llevando en todas las cosas fruto en toda buena obra. Porque es cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios donde realmente oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Pero pidió la suya. Usted dijo, Señor, esto quiero, pero si fuera la tuya, está bien. El asunto es que finalizar justamente así, en esa parte que ya nos estamos pasando más asuntos de oración. Otro día platicamos profundamente de la oración en el nuevo pacto, pero el asunto es que pedimos nuestra voluntad. Bueno, Señor, yo lo que quiero es esto y esto y lo otro, pero que sea tu voluntad. Eso es nulo entendimiento de la voluntad de Dios, completamente. Porque si yo conozco la voluntad del Padre, yo voy a orar la voluntad del Padre.
solo lo usamos a veces de trampolín, solo lo usamos de trampolín, pero aún ahí entendiendo a Jesús, lo que Jesús está diciendo, y es que es la parte que sí hemos nosotros también mal usado justamente para justificar esa parte de, bueno, Señor, yo no entiendo tu voluntad, pero que se haga la tuya, como justificación de que no sé cuál es su voluntad, ni me interesa saber cuál es su voluntad. Pero Jesús conocía la voluntad del Padre, ¿sí o no? Claro, Jesús lo que estaba diciendo es, Padre, si hay una forma posible en la que tu voluntad se cumpla sin que yo pase esto, por favor, pero si no hay otra forma, aquí estoy. Esto es orar con el entendimiento de la voluntad del Padre. Bien, amados. Hablando de eso de libros, considero que definitivamente sí hay libros, así como aquí terrenalmente tenemos un registro, ¿va? De nuestro nacimiento y todo eso, ¿va? Incluso también cuando morimos, ¿verdad? Todo queda totalmente escrito. Que dice aquí que vamos a Apocalipsis 19, 20, 11. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sí, claro, así dice. Yo no peleo con lo que dice, así dice. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que estamos entendiendo un libro con lenguaje apocalíptico de forma literal. ¿Y qué significa un lenguaje apocalíptico? Figuras, símiles, metáforas. Esto es un lenguaje apocalíptico. Por eso cuando leemos Apocalipsis no lo podemos interpretar todo literal como a veces interpretamos el resto de las escrituras, porque Apocalipsis justamente tiene esa connotación de ser apocalíptico, con un lenguaje muy figurativo, con muchas figuras, con muchos símbolos. Por eso, mire este asunto, y lo voy a volver a dejar pensando. Pero Apocalipsis 21, versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Paremos ahí. ¿Qué vio Juan? Una ciudad. ¿Qué era? ¿Qué cosa? La nueva Jerusalén. Ahora sigamos. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora veamos el verso 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré. ¿Qué le va a mostrar? ¿Qué dice que le va a mostrar? La desposada. ¿Qué es lo que le va a mostrar? A la esposa del Cordero. Pregunto, ¿quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Leamos verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró ¿qué cosa? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, de afán, como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de Israel. Parémosle ahí y usted le sigue leyendo. Preguntas, entonces, ¿qué cosa le iba a mostrar el ángel a Juan?
No, ¿qué él dijo que le iba a mostrar? En el verso 9. Ven acá, te voy a mostrar ¿qué? La esposa del Cordero. ¿Y qué le mostró? Una ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahora pregunto, ¿la esposa del Cordero es una ciudad física o es la iglesia? Porque la Nueva Jerusalén no es una construcción física, sino es la figura con la que Juan está entendiendo a la iglesia. Calles de oro, mar de cristal, brillante como jaspe y onice. Todo eso es Juan tratando de explicar en términos humanos lo que él vio espiritualmente. ¿Me explico? O sea, él está diciendo, el ángel me mostró a la esposa, a la esposa del Cordero, que descendía ataviada como una novia. Y luego Juan dice, y lo que vi fue la Nueva Jerusalén. Juan no era que estaba viendo en el espíritu una ciudad con muros, así como la Jerusalén que conocían los antiguos, con una cúpula al final de la torre para hacerla impresionante. Él estaba viendo a la iglesia, a la esposa del Cordero, pero está usando una figura que los judíos conocían: Jerusalén, el templo. ¿Sí? Por eso es que Apocalipsis, como un libro lleno de sombras, tipos, figuras, metáforas y símiles, no podemos solo agarrarlo y decir, no, sí, en el cielo va a haber un gran libro, porque eso fue algo que Juan definió para que los que hoy leyéramos tuviéramos una idea de cómo iba a ser. Pero Juan todo lo que vio fue una realidad espiritual. Ay, amados, yo sé que hoy se van con más preguntas y dudas que con respuestas. Encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Aquí me manda de 21 a 4, Moisés, 18, 9, Isaías, Es esa realidad. Apocalipsis lo que está haciendo, y es que es donde nosotros hemos tenido, amados, realmente también mucho problema, porque hemos utilizado Apocalipsis para querer entender las cosas que van a pasar. Pero ¿cuál es la intención de Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis 1 y verso 1? ¿Qué dicen los primeros versos de Apocalipsis? La revelación del Espíritu que Dios le dio para mostrar a sus cielos las cosas que deben ser pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan. ¿Qué es entonces Apocalipsis? La revelación de Cristo. Que nosotros lo hayamos usado para pronosticar lo que va a pasar en el futuro, ese es otro asunto. Pero la intención de Apocalipsis es revelar Cristo. Entonces, cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, no desde el miedo de la tribulación y gran tribulación y para ver quién es el anticristo, y lo empezamos a estudiar para que Cristo sea revelado, entonces vamos a entender la esencia de Apocalipsis. Muy bien, amados. Finalizamos entonces este tiempo. Ahí les voy a compartir siempre el enlace. Vamos a ver si lo mandamos ahí al chat de los pastores, para que ustedes puedan ir de nuevo a
a ver la lección, a escuchar la que no escucharon y podamos juntos crecer en esta palabra de gracia. Oramos y los que trajeron su ofrenda pueden pasar acá a dejarla y si no, no hay problema. Oramos y finalizamos este tiempo y yo espero verlos el otro jueves y que no vayan hoy con más asuntos complejos en la mente, sino con una idea real de poder crecer en el conocimiento de Cristo. Padre, gracias por lo que nos permitiste hoy. Oramos, Señor, que en nuestro ser haya hambre y sed para crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que hay muchas cosas que a veces confrontan conocimientos que hemos tenido, a veces cosas que hemos conocido y enseñado, pero oramos, Señor, que tu Espíritu nos lleve a toda verdad. Oro por cada uno de tus siervos acá reunidos. Señor eterno, oro para que tu Espíritu los lleve a conocer toda verdad. Señor, las Escrituras definen que hemos recibido la unción del Santo y ella nos enseña todas las cosas. Hoy oro, Señor, para que esa enseñanza del Espíritu interna en nosotros pueda afirmar la verdad de tu palabra en nosotros y de este nuevo pacto, Señor, y nos haga conocer y entender lo verdadero de lo falso, la verdad de la mentira, y podamos desechar todo lo que no sea conforme a tu voluntad y a tu propósito eterno. Nos abandonamos, Señor, en tus manos de gracia y amor y en tu palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarnos, darnos herencia, Señor, y santificarnos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Un abrazo, amados, y nos miramos la próxima semana. Aleluya.